días. Hoy, disculpen que quizás vaya a limpiarme las narices o toser un poco, porque resulta que tengo COVID. Afortunadamente tengo mis 2 vacunas, tengo mis 2 refuerzos y por lo tanto no es tan grave. No tengo que ir al hospital, afortunadamente. Y ahora vamos a dar nuestra escuela dominical, precisamente porque este es un ministerio y como tal, si no es algo sumamente grave o que no haya luz, pues no hay razón para no hacer nuestra escuela dominical semanal. Dicho esto, y pidiendo disculpas anticipadas, vamos a iniciar con una pequeña oración. Amantísimo Padre, te doy gracias porque estamos aquí y podemos en su momento rendirte pleitesía a través de dar tu escuela dominical, de dar a conocer algo de lo que estudiamos y sobre todo buscar que el Evangelio se siga predicando en todas partes. Y la escuela dominical es parte de esa evangelización. Amantísimo Padre, te pedimos salud. Te pedimos que en su momento estos momentos de trance pasen pronto, pero sobre todo, Señor, que tú nos permitas continuar con este ministerio. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar en primer término con nuestra aplicación para la vida en la versión en español. Dice la idea central: Dios nos equipa para mantenernos firmes contra la tentación. Aplicación para la vida. El discípulo de Jesucristo está en medio de una guerra espiritual. Así como existe una esfera física en la cual andamos y nos movemos, existe también una esfera espiritual en la cual Dios y las fuerzas del mal luchan alrededor de nosotros. Mientras batallamos con la tentación, el enemigo de nuestras almas hace todo lo que él puede para derrotarnos. Constantemente busca alejarnos de nuestra devoción a Jesucristo. Intenta robar nuestro gozo, debilitar nuestras fuerzas e inunda nuestra mente con pensamientos impuros y falsos. Su meta es hacernos inefectivos. Pero gracias a Dios no estamos solos o indefensos al encarar las tentaciones. Hay esperanza, no estamos huérfanos como hijos de Dios. Él nos ha dado su Espíritu para estar con nosotros. Él nos equipa y nos capacita para todo lo que necesitamos para enfrentar a las fuerzas del maligno que intentan alejarnos de Dios y sus caminos. Dios nos ha provisto con recursos divinos, probados y efectivos para resistir la tentación. Muy bien. En la versión inglesa, que a veces me parece mejor que la que está en español, vemos me hizo el favor de prestar mi esposa su computadora y está mejor que la mía. Esa es la ventaja. Muy bien. Bueno. Durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi se desesperó tanto que inició el Volkssturm, el ejército popular. Esto no era parte del ejército regular, sino un intento de aumentar su número al reclutar hombres de 16 a 60 años para dar un paso al frente y luchar. No había tiempo real para entrenar a estos hombres. Con la lucha continuar a falta de armas, estos soldados no entrenados a menudo solo podían familiarizarse con su equipo mientras se enfrentaban a su enemigo. Cualquiera que haya servido alguna vez en el ejército puede dar fe de la importancia de entrenar y estar adecuadamente equipado, saber cómo enfrentarse adecuadamente al enemigo. Es fundamental para la victoria. La vida cristiana es una batalla. En Efesios 6, del 10 al 18, el apóstol Pablo señaló el equipo que nos proporciona a sus seguidores como un general experimentado. Pablo señaló la armadura espiritual que Dios ha provisto para la batalla espiritual
que enfrentamos a nuestros enemigos, el diablo. Es vicioso, pero en Cristo nuestra victoria es segura. La batalla contra la tentación, que significa que debemos ser fuertes, vestirnos y mantenernos firmes. Pablo utiliza una analogía con lo que era el equipamiento militar de los romanos. Pero les tengo una noticia por si no lo sabían. Un cristiano no podía ser parte de las huestes del ejército romano, porque el ejército romano tenía como dios principal a Marte. Entonces, no calificaba, no servía que en su momento un cristiano tratara de ser parte del ejército romano, porque precisamente tendría que haber adorado antes al dios Marte. Y como no lo hacía, pues lógicamente no podía ser parte de ese ejército. Ya se cambió la situación hasta después del siglo IV. Pero mientras, en una palabra, el ejemplo que utiliza Pablo no es adecuado. ¿Por qué? Porque el cristiano no podía ser soldado romano. Por si no lo sabía. Esto sería en el caso de la versión inglesa, cómo estaba un soldado equipado para ir a la guerra. Lógicamente con todas las armas, con toda la fornitura, con todas las municiones y los elementos que fueran necesarios. Insisto, el cristiano no es un soldado. Eso también quítenselo de la cabeza. Es más, en su origen no podía ser soldado, precisamente porque no podía adorar a los dioses paganos a los que servía el ejército romano o de los demás pueblos paganos. Muy bien. Vamos ahora a la escritura. Efesios del 10 al 13. 10. Por último, fortalezcanse en el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. En hebreo sería más correcto Satán, pero bueno. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. En la Nueva Versión Internacional, en la Reina de Valera y en varias más, le agregaron fuerzas espirituales malignas, pero la realidad es que nada más dice fuerzas espirituales. Entonces, lo de huestes o lo demás que le hayan agregado no tiene sentido, porque nada más aparece la palabra espirituales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Aquí vemos una armadura, ya este es del siglo X por ahí, pero bueno, la utilizamos como una mera referencia alegórica. Insistimos, el cristiano en lo que serían los primeros siglos no podía pertenecer al ejército. Entonces, el comparativo con que sea una armadura es improcedente. Vamos a la aplicación para la vida. Perdón, al contexto. Armadura de Dios. Desde un punto de vista de las figuras retóricas que presentan, siguiendo el diccionario de figuras de dicción de Francisco Lacueva y otro, editorial CLIE, vemos en el versículo 12 que aparece la llamada amáfora, es decir,
es la repetición de una misma palabra al comienzo de las palabras sucesivas, añadiendo peso y énfasis en las afirmaciones que en ellas se ofrecen. La palabra aquí es contra. Sirve para hacer énfasis en que la lucha es espiritual y que la principal esfera de Satanás no son inmoralidad sexual o crimen, sino la religión. Cuando usted vea que su iglesia está comenzando a desplomarse, simple y llanamente significa que Satanás está empezando a tomar control de ella. En el mismo versículo aparece la antimería. Es una figura de dicción, afecta al sentido, uso, orden de aplicación de palabras, frases y cláusulas que implican cambio, tanto en su sintaxis y retórica. En específico, aquí hay un cambio de un adjetivo por un sustantivo. Contra las espirituales, literalmente, de la maldad, es decir, contra las huestes espirituales de la maldad. Huestes no aparece en la versión que es la versión griega. Entonces, en las versiones que aparezcan huestes, significa que no es correcta. Pero también este mismo versículo tiene otra antimería, en donde se pone un sustantivo en régimen por un adjetivo. Vamos a explicar esto en qué consiste. Al decir contra las espirituales de maldad, es decir, contra los espíritus malignos. Aquí tenemos dos formas, la de espirituales en lugar de espíritus y la de sustantivo en régimen, regido por otro nombre de maldad, para designar su carácter perverso. En los versículos 16 y 17 tenemos al genitivo, que es del griego genos, género, raza, etc., porque designa el género de la cosa o persona a la que le afecta o de la que decide su naturaleza, de donde en general es su origen o pertenencia. Entonces, este es un análisis de las figuras retóricas que tienen algunos versículos de nuestra lección. En los versículos 16 y 17 se usan genitivos de posesión. El escudo de la fe no es más que Dios mismo en Cristo. Génesis 15:1, Salmos 8:41. Y en el versículo 17, la espada del Espíritu es la palabra que el Espíritu posee y es la palabra de Dios. Por último, en el versículo 18 se utiliza la endiadis, uno mediante dos. Tiene lugar cuando se emplean dos palabras para expresar una sola idea. Una de las dos palabras expresa la idea, la otra sirve para intensificar el sentido de la primera. Es oriental, aparece en hebreo, latín y griego. Esto es al decir, orando en todo tiempo, con toda deprecación, con oración suplicante y con perseverancia, y suplica, con súplica y perseverante por todos los santos. Estas son todas las figuras de dicción y retóricas que tienen estos versículos. En el libro de Samuel Pérez Millós, de este libro del Nuevo Testamento, editorial CLIE, ¿por qué citamos a Samuel Pérez Millós? Porque es uno de los máximos teóricos actuales del Nuevo Testamento y en sus libros tiene tanto la versión griega como un análisis semántico y la teología de cada versículo. De hecho, tiene todo el Nuevo Testamento y es importante que se conozca su obra y por eso la cito constantemente. Inicia con una frase de despedida. Por lo demás,
relativo a un tiempo futuro, en donde deben de comportarse en lo venidero y deben mentalizarse de que están en una lucha continua, y busca que tengan fortaleza espiritual para afrontar la lucha que señala en los versículos siguientes. La base de la fortaleza no está en sus capacidades personales, sino en el poder del Señor. Los cristianos serán fuertes en la medida que estén vinculados con Cristo y reciban en él su poder. Solo así serán investidos de su fuerza. La fortaleza del cristiano está en el Señor, es decir, hay que mantenerse asidos a la fortaleza de Cristo, Mateo 28. Incluso prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin, Mateo 28:20. Es una prueba y a la vez una realidad. Es una promesa y a la vez una realidad. Entonces Él está con cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Porque Él es Dios. Entonces es omnisciente y también es omnipresente. En el versículo 11, el creyente se colma con la fortaleza de Dios cuando se reviste de los elementos defensivos que Él mismo le otorga. En gracia es vestirse con una ropa, armadura, como antes se refirió al nuevo hombre, 4:24. Hizo una analogía con la armadura romana por haber estado cerca de los soldados romanos. Es la panoplia. Se usa para todas las armas y fuerzas del conjunto militar. Es de Dios, no solo por ser su proveedor, sino que Él da su propia armadura como tal. Esto para poder resistir las acechanzas del diablo, permanecer firmes a pesar de ellas. Diablo o demonio es calumniador, dado a Satanás. No podemos enfrentarlo solos. Necesitamos la fortaleza divina, representada por la armadura, para resistirlo. Dios lo hace posible. Es un futuro de victoria en razón del poder divino. Aquí es importante decir algo. No hay aquí ofensiva. No es una batalla en la cual un ejército busque derrotar a través de la ofensiva al otro. Porque aquí básicamente el cristiano es defensivo. Esto significa que no interesa o que no tiene que buscar derrotar a las fuerzas del mal. Porque no es un soldado, insisto. Aquí estamos más bien hablando, si lo queremos hacer en una parábola mejor, en una analogía mejor, como un traje de astronauta. No puede sobrevivir el ser humano en las situaciones extremas del espacio. Tiene que utilizar un traje de astronauta para que entonces pueda respirar y pueda sobrevivir. Y esto es lo que tiene que hacer en relación con este mundo, porque recordemos que estamos de paso en este mundo. Entonces no se trata de un soldado que va a la batalla, porque como aquí lo dice, es todo defensivo. Más bien es sobrevivir y poder en su momento resistir toda la tentación que hay en este mundo. Entonces no piensen que son Rambos, por favor, porque ese no es el sentido de la palabra. El futuro de la iglesia, el apóstol, lo vislumbra en una lucha dirigida por el diablo que, en unión de sus huestes, que lanzan sus artimañas en contra de los cristianos. Esas huestes son los principados de este mundo, potestades, es decir, quienes tienen autoridad en el orden establecido por Satanás, gobernadores de las tinieblas, los gobernadores del cosmos, que tienen que ver con el sistema mundial establecido por Satanás. Los espirituales son los ángeles caídos que obedecen a Satanás, quien controla el cosmos y reparte sus fuerzas como quiere.
Aunque está derrotado, sigue ejerciendo dominio sobre los reinos de la tierra. Y Él los da a quien quiere. Lucas 4:6. Todo el mundo está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. No aceptó la derrota en la cruz, no ha sido atado. La apostasía de los últimos días será atender a las doctrinas de los demonios. Daniel 10:10. Apocalipsis 10:14. Apocalipsis 16 del 13 al 16. Difunden doctrinas falsas para hacer caer a los creyentes. Primera de Pedro 5:8. Si en su iglesia le están hablando de situaciones fantasiosas, le están haciendo mitos, y usted lo sigue, pues simplemente está siguiendo esa apostasía. Usted está entonces cayendo en las trampas del demonio. Pero está muy buena la adoración, pero la adoración sin tener realmente el contexto bíblico es relajo. Versículo 13. A causa de que son poderosas fuerzas de maldad formadas por demonios que no pueden ver, se exhorta a tomar la armadura de Dios. Es defensiva. Se trata de mantenerse en la posición de víctima, de victoria, en la que el creyente es colocado en Cristo. Estar firmes. Aparece en los versículos 11, 12 y 14. No se llama para que se ataque a las fuerzas del mal, sino una acción de resistencia manteniendo su posición de victoria. Satanás y sus huestes han sido derrotados en la cruz por Cristo. Colosenses 2:15. Entonces no es una guerra, sino una resistencia plena para sobrevivir a sus artimañas. Los días malos son todos los días de la vida cristiana, por los ataques que sufre el cristiano. Él debe resistir en cualquier momento, porque pueden aparecer estos ataques. El día malo es el tiempo presente. 5:13. Cuando no digamos qué significa 5:13, significa que es de mismo Efesios. Muy bien. Vamos a ver el desglose, lo que está en su texto. Necesitamos fortalecernos en el Señor. Pablo invitó a los creyentes a resistir la tentación, siendo fuertes en el mismo poder de Dios. Estar firmes y vigilantes en contra del enemigo implica una determinación personal. Estar en contra de las fuerzas del mal. Lo contrario es ser débiles y carentes de vigor, sin energía espiritual. Solo con la fortaleza de Dios y en el poder de Dios. Poderosos, podemos robustecernos. Es apropiarse de la nueva identidad que Cristo nos ha dado. Esto junto con el Espíritu nos da las fuerzas para combatir al enemigo y manteniendo firmes ante las tentaciones. Entonces, aquí reiteramos, no se refiere a un luchador, sino a aquel que puede resistir la tentación. No está acá hablando de que tome su arma, no, al contrario, el cristiano debe de ser pacifista. Y para eso necesita tener presente las palabras del Nazareno. La batalla espiritual no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. No es contra seres físicos, porque la lucha se lleva en la esfera espiritual. Por eso, Dios nos provee de elementos espirituales por medio de los cuales podemos salir victoriosos. En esa lucha, deténlo tantito. Debe estar en medio y ya nada más le aprietas el botón rojo. Ya, muy bien. Dice, no luchamos contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad, no en contra de seres físicos, porque la lucha se lleva en la esfera espiritual.
Por eso Dios nos provee de elementos espirituales por medio de los cuales podemos salir victoriosos en esa lucha. Satanás trata de hacernos caer al suelo y separarnos de Dios a través de pensamientos impuros y corrompidos. Otra vez. Es importante, perdón la interrupción, es importante mencionar que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Entonces, la realidad es que estamos en el tiempo de vida que nos quede, resistiendo los ataques del que domina a la fecha el mundo. Todavía Satanás gobierna gran parte de esta realidad. Y entonces estamos nosotros con la esperanza escatológica de que Jesús venga e instale su reino. Pero mientras no lo hace, estamos sujetos a toda clase de tentaciones. No es fácil entenderlo, porque entonces, ¿cómo es posible que si Cristo lo venció en el Calvario, todavía siga teniendo tanto poder? Y eso es precisamente lo que dice la palabra, que nosotros debemos de decir, espérate, ya ganamos, pero todavía no se refleja aquí en la tierra. Necesitamos vestirnos de la armadura para resistir la tentación. Debemos apropiarnos de los recursos que Dios ha provisto para nosotros en esta guerra. Debemos tomar toda la armadura sin dejar ninguno de sus partes. Un soldado en un campo de batalla debe estar listo para pelear y ganar frente al enemigo. La batalla ya ha comenzado, entonces debemos ponernos esa armadura y a permanecer robustecidos ante las tentaciones. Pero el problema que le podemos decir al autor es que no estamos en una guerra, porque no somos soldados. Somos más bien sobrevivientes. Buscamos en su momento resistir todas las tentaciones, y eso entraña precisamente utilizar los recursos que Dios nos da para poder sobrevivir ante el asedio del enemigo. Entonces no se sientan, vuelvo a repetir, como Rambo, por favor. Aquí en Estados Unidos es muy común en los handyman, que es decir, las personas que se dedican a todo lo de mantenimiento y siempre tienen un montón de herramientas precisamente que les sirven para cuando haya algún tipo de actividad. Vamos a ver las preguntas. Las primeras son de la versión en español, las segundas son de la versión en inglés, que a veces me parecen más adecuadas. ¿De dónde sacamos fuerzas para resistir la tentación? De nuestra nueva vida que debemos de tener como cristianos. Si usted no es capaz de resistir a la tentación, eso entraña que usted no sea cristiano. ¿Por qué? Porque no ha tenido una nueva vida. ¿Cuándo te has sentido completamente equipado para una tarea? Por ejemplo, en este caso, cuando tenemos los equipos suficientes para poder hacer nuestra grabación en todo momento, aún con condiciones difíciles de luz, para eso se tienen esa luminosidad, etc. Para proyectar a la pantalla, lo que nos permite que sea didácticamente más sencillo. Eso es estar preparados. 2. ¿Cómo nos fortalecemos en el Señor? Más adelante lo vamos a ver, orando, estando en contacto con Él. Porque Él es nuestro Señor, es nuestro Rey. Y a Él debemos de tener gloria, darle gloria. ¿Qué le han enseñado? ¿Qué le han enseñado acerca de la guerra espiritual? En mi concepto es un error el término. Porque no estamos en una guerra. No vamos a atacar, vamos a defendernos, vamos a sobrevivir de los ataques del maligno.
No es para que sintamos rombo y tengamos nuestras armas y estemos listos ahí. No, quítense ese concepto. 3. ¿Cómo el enemigo envía dardos de fuego a nuestra vida? Normalmente los dardos de fuego, verán, son ideas novedosas, pero totalmente contrarias a la palabra. Entonces, esos dardos de fuego, esas dudas, muchos las toman como realidades. Entonces, la vieron en TikTok, la vieron en YouTube, ya es verdad, es falso. Vamos a compararlos con la palabra y dependiendo de si es o no acorde a la palabra, veremos si es verdadero o no. ¿Qué encuentra desafiante en mantenerse firme contra la tentación? Precisamente nuestra carne, nuestra naturaleza caída. Vaya que sí es desafiante, porque la naturaleza, la carne, busca los placeres de la carne. Pero lo que es el hombre espiritual, el ser espiritual, es a veces incomprendido porque evita o quita todos los excesos que nuestro hombre, nuestro ser carnal, nos invita a tomar. Vamos ahora a continuar con la palabra. Efesios 6, del 14 al 16. 14. Manténgase firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia. Y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. En el post del lado izquierdo se ve cómo era el escudo de los antiguos romanos y cómo evitaba de que les cayeran las flechas, dardos o lanzas que lanzaba el enemigo, que los cubría prácticamente de todo el cuerpo. En el post vemos una representación simbólica de lo que es, dice, el casco de la salvación. Luego, la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, el calzado del Evangelio. Al final está un poquito errado lo del calzado del Evangelio, pero bueno, vamos a ponerlo. Ahora, cabe indicar que el tipo de armadura o de vestimenta que están aquí se refiere más bien a los caballeros templarios del tiempo de las cruzadas, que era una agrupación de carácter religioso, monástica, pero que tenían una idea literalmente de ser guerreros. Y de hecho es muy interesante la historia de lo que hicieron los templarios. Versículo 14. El cinturón ceñía su ropa interior, hasta su faldón, etc., y hasta su espada. Era lo primero que utilizaba un soldado romano para equiparse. El cinturón de la verdad se coincide como el de Dios, como la de Dios, 4:21, 1:13. Por eso desecha la mentira, 5:9. Es lo que dejó el creyente al dejar el mundo de la mentira. Vive una verdad de compromiso con la verdad, Salmos 51:6. Tiene que ver con su integridad y sinceridad. Satanás, por el contrario, es el padre de la mentira, Juan 6:44. Si vive en la verdad, impide que su acción de mentira le afecte, porque permanece en la verdad. Un cristiano debe de ser íntegro, debe decir y hacer la verdad. No puede pillarse o no debe de tener a la mentira como su aliada, porque cuando lo hace, deja de serlo.
Entiéndanlo. Para ustedes ser cristianos deberán de comportarse con la verdad. Ay, pero me va a afectar mucho. Pero el cristiano afronta las consecuencias de sus errores. El versículo 14. La coraza que se vincula con la justicia, 4:24, 5:9. El vestido de Dios es coraza de justicia, Isaías 59:17. Protegía al soldado, rodeándole el pecho y la espalda. Aquí es la justicia que Dios se hace realidad viva en la vida del que ha creído. Es la justicia imputada con la que Dios cubre al creyente, 2 Corintios 5:28. Es la justificación del pecado. Es la que se realiza en la vida cotidiana, una de las llamadas virtudes cardinales. Esa coraza representa la vida justa del creyente. Su coraza de fe y amor, 1 Tesalonicenses 5:8. Solo mediante la fe en Cristo se alcanza la victoria. Y solo está el camino de amor para quien vive a y en Cristo. Las obras del creyente son testimonio de haber sido justificado y de vivir ya en la justicia. Hechos 11:4. La armadura es de Dios que da al creyente. Entonces, no piensen que todo esto ustedes lo van a desarrollar. Todo esto se los dio Dios. ¿Para qué? Para que puedan resistir los avatares de este mundo. Por eso le pedimos, mejor ya vente, ya aquí está muy fea la cosa. Versículo 15. Las sandalias o cáligas que se usaban los soldados romanos, Isaías 52:7, no es vestirse para ser misionero, sino hacerlo para mantenerse firme en el terreno de victoria frente a las acciones contrarias de Satanás. Es una preparación que permite al soldado pisar seguro en el combate sin lastimarse los pies. No tiene que ver con la predicación del Evangelio, sino con la vida consecuente con el Evangelio de Dios, Filipenses 1:27. Anuncia la paz con Dios, Romanos 5:1. Y esto lo experimenta cuando vive ahí en Cristo, Juan 16:33. Siente paz en cualquier acción que haga el enemigo. El verdadero cristiano, pese a todos los ataques, pese a todos los problemas que tenga en la vida, tiene paz. Está firme. ¿En qué? En Cristo. Por esa razón aquí habla de esas sandalias o cáligas. Porque se trata de que pueda el cristiano ser literalmente un témpano ante los problemas. ¿Lo es? A veces no, a veces se deja acabar y se deja deprimir y bueno. Pero lo debe de ser. El último versículo de esta parte. El escudo grande era levantado sobre la cabeza del soldado y al ir en conjunto todos levantaban para protegerse mutuamente de dardos, flechas o lanzas. Debe ser tomado por el creyente e ilustra la defensa de la fe. Siempre la fe será una arma imprescindible en la armadura del cristiano, tanto en la fe personal como en la doctrinal. La fe que salva es la que conduce a la victoria, porque está sustentada y depositada en Cristo, y nos hace vencedoras sobre el sistema satánico. Primera de Juan 4:5. Unidad de fe proyectada para el pueblo de Dios, 4:13. Es la fe que descansa en la fe revelada en el Señor. Entonces en Dios apagan los dardos malignos, 3:17. Insisto, cualquier idea que llegue a nosotros y que no corresponda a lo que dice la palabra, es un dardo maligno. Recientemente veía que una secta, la de los Testigos de Jehová, ya había declarado que no había vida eterna. Y literalmente esto entraña para ellos la demostración de que su culto es totalmente apocalíptico, pero apocalíptico en autodestrucción. Porque si no hay vida eterna, entonces no tienen una esperanza escatológica como si lo tenemos los cristianos.
desglose. Resistimos la tentación con armas espirituales. Ya dijimos que no es guerra, pero bueno, Dios nos dio la armadura espiritual, ha proveído los elementos para luchar contra las tentaciones y el maligno. No se puede sustituir, no es una carga, es una provisión divina, segura y efectiva para permanecer firmes y robustos ante las acechanzas de Satanás. Las utilizamos, a veces se nos olvida. Cada parte tiene un significado espiritual. El cinturón de la verdad asegura que el delantal de cuero permanecerá justo y ajustado a todo el uniforme militar. Representa la integridad íntima que debe distinguir al seguidor de Jesús. El que no es íntegro no es cristiano. ¿Por qué? Porque no puede ser alguien amante de la mentira ser cristiano. El que es hipócrita tampoco. La coraza de justicia cubre gran parte del cuerpo, refleja el carácter justo que debe reinar en el creyente y que se practica cuando andamos en santidad. El calzado que asegura que pise firme, y esto para el creyente es la paz del Evangelio, nos permite caminar seguros y confiados en que Jesús ha vencido al enemigo. Esa es una verdad teológica. Cuando en su momento consideramos que Jesucristo venció en la cruz a Satanás, es algo que nosotros tenemos fe y en lo que confiamos. Pero si no tenemos fe y no confiamos, entonces pensamos que Satanás es más fuerte de lo que realmente es. Creo que era esta. Perdón. Esto, a ver, dejamos un ratito para que lo lea. Podría formar una pared. Esto ya lo habíamos visto ahorita. No la había pasado, perdón. Vamos a continuar. Las preguntas. Aquí es una sola pregunta. A ver. Esta sí no la hemos visto. Podemos disponernos a luchar con fe. El cuarto elemento es el escudo de fe, con el que podemos apagar los dardos encendidos del maligno. Debe ser tomado del suelo y ser levantado. El escudo romano era largo y cubría gran parte del cuerpo. Incluso podía formar una pared que evitaba el avance del enemigo cuando se unían con soldados del mismo bando. Por eso es importante la comunión con los otros creyentes. Los soldados emparejaban con agua el escudo, empapaban con agua el escudo de madera y el cuero con el fin de apagar los dardos encendidos del enemigo. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cómo nos apropiamos de estas armas? No son armas. Yo diría más bien características del cristiano. Si usted no tiene estas características, no va a ser cristiano. Olvídelo. No sé. Mentalmente quítese esa idea que usted es cristiano porque va a una iglesia cada domingo y porque en su momento ha leído mucho la Biblia. Si no practica lo que es la integridad, lo que es la fe, lo que es el Evangelio, lo que es que su vida realmente refleje lo que Dios ha hecho, lo que Cristo ha hecho en su corazón con el nuevo nacimiento, olvídelo. No es cristiano, está usted mal. Ahora, ¿cómo tomamos prácticamente la armadura de Dios? No es tomar la armadura, es a tener esas características, esos elementos que reflejan que somos cristianos. Efesios 6 del 17 al 18, ya son dos. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en la oración por todos los santos. Aquí el post nos dice: firmes orando en todo tiempo para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Insisto, no piensen ustedes que son soldados, que ya yo me veo ahí con mi uniforme militar. No, de hecho había hasta fobia por parte de los soldados romanos de ser que eran cristianos. No lo eran, al contrario, no podían serlo. Y los cristianos tampoco les entusiasma ser soldados, porque de hecho el requisito era que dieran sacrificio y oraciones y oblaciones a Marte, y pues los cristianos no adoraban a Marte. Yelmo o casco militar de los soldados romanos es recibido de Dios, se refiere a la salvación escatológica, venidera en el momento final. 1 Tesalonicenses 5:8. Esperanza a la que fuimos llamados, 1:18. Y se refleja en el llamamiento del Evangelio 4:4. Es un llamamiento a salvación en todo su amplio sentido. La mente del creyente está protegida cuando el pensamiento de salvación la rodea plenamente, escatológica y santificante. Cuando se satura de esa salvación y lo orienta con temor y respeto a Dios, Filipenses 2:12, se protege de los pensamientos mundanos. 5:6. Entonces, cuando usted sienta tentación, piense en su salvación. ¿En qué salvo? ¿Pero eso para qué sirve? Porque va a evitar que precisamente tengamos en ese sentido una caída en esas tentaciones que nos pueden dar. Si nosotros pensamos que esto es mínimo a lo que es nuestro final escatológico, la salvación que Dios y Cristo nos prometió, entonces podemos resistir esas tentaciones. No me voy a embriagar. Pero los que no se puedan resistir, caigan una y otra vez en tentaciones, pues no son salvos, olvídense, por favor. La espada aquí se asigna al espíritu y se vincula con la palabra. Es la defensiva, la más corta. Para la defensa personal del cuerpo a cuerpo se traduce como cimitarra, daga, etc. La espada es dada por el espíritu, que por proceder de él puede ser otra que la palabra. Fue el Espíritu quien comunicó la profecía, 2 de Pedro 1:21, y es quien la inspiró, 2 de Timoteo 3:16. Es viva, eficaz, más penetrante que cualquier espada humana, y actúa en el interior, Hechos 4:12. En manos del Espíritu es una espada defensiva para la persona del creyente. Pero no la conozco. ¿Para qué la lee? ¿Para qué la estudia? Pues entonces, ¿cómo vamos a poder defendernos de las tentaciones si no tenemos a la palabra? Si recordamos las tentaciones que tuvo Cristo, que vimos en las lecciones anteriores, ¿qué utilizó para poder en su momento destruir todas las tentaciones que Satanás le puso? La palabra. Entonces sigamos el ejemplo de Jesús y tengamos a la palabra como nuestro principal elemento para resistir la tentación. Si no la conocemos, si no la tenemos, pues estamos muy limitados en lo que podemos defendernos de la tentación. Vamos a ver, del versículo 18 al 20 es una oración intercesora. Versículo 18. Por medio de la oración se alcanzan las fuerzas para utilizar todas las herramientas de la panoplia, que ya dijimos que es todo el conjunto de la armadura
pero romana, y que no era muy adecuado para los cristianos. La batalla es de Dios. El creyente se debe mantener firme en el lugar de victoria en que fue colocado. Es buscar la oración de dependencia, porque la fuerza viene de Dios. Isaías 40:29. Dios es quien produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Cualquier cantidad de las matemáticas humanas multiplicada por cero es cero. La victoria se logra mediante la oración de fe. Solo la fuerza de Dios puede actuar en contra de las huestes malignas. Zacarías 4:6. Es una arma más fuerte, más puesta al alcance del creyente. ¿Qué más que es un elemento? Orando y velando en todo tiempo, como se toman las armas, así se debe de tomar la oración. Debe de ser una oración incesante. Usted no puede ser cristiano si no ora, porque la oración es precisamente tener contacto con Dios. Y para tener contacto con Dios, necesita usted orar. Pero, ¿por qué oro? Si no puedo tener contacto con Dios, pues entonces va a ser muy difícil que tenga los elementos anteriores, o que siquiera los pueda utilizar. Recuerda tu salvación. El yelmo o casco de la salvación es la quinta arma. Jesús la logró, pero nosotros debemos aceptarla y recibirla. Al hacerlo, cubre nuestra mente y pensamientos. El enemigo busca sembrar dudas y confusión en cuanto a nuestra salvación, pero está segura en las poderosas y amorosas manos de Dios, omnipotente, que no permite que nada ni nadie nos la arrebate. La tenemos segura, pero ¿qué creen? Hay que demostrarla. Y eso se demuestra precisamente utilizando y teniendo todas las herramientas que habíamos visto que son de Dios. Resiste la tentación con la palabra de Dios. Es la sexta arma. Pablo la describe como la espada del Espíritu, que nos fue entregada como un arma defensiva en contra del maligno. Jesús nos enseñó a usarla correctamente frente a Satanás en el desierto. Es la misma que se menciona en Hebreos 4:12 y que es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Llega hasta la médula de los huesos. Conocerla, estudiarla, meditarla, memorizarla y aplicarla es una gran y efectiva defensa. Es lo que nos permite evitar las tentaciones. Si no sabemos qué podemos y qué no podemos hacer, pues simplemente no tendremos la capacidad de utilizar los demás elementos que dice esta lección. Ora y vigila en todo tiempo. Los recursos son poderosos cuando son envueltos en la oración ferviente y vigilante del creyente. Es la columna vertebral que nos impulsa a permanecer firmes cuando enfrentamos una tentación. El seguidor de Jesucristo debe de prepararse en oración al enfrentar la tentación. Las batallas espirituales se pelean con armas espirituales. El espíritu de oración debe de estar acompañado de un espíritu vigilante y alerta. El versículo 18. De nada nos sirve que digamos que somos cristianos, que yo me sepa 50, 100 versículos de la Biblia, etc., si no oramos. Porque la oración es lo que hace que verdaderamente estemos en contacto con nuestro Creador. Y de esa manera podamos verdaderamente ser cristianos plenos. ¿De qué manera podemos permanecer vigilantes ante el enemigo? Orando. Usted no ora, usted no va a tener la fortaleza para tomar ninguna de las armas o ninguno de los elementos que se ha dicho. ¿Cómo puede nuestro grupo ayudarse unos a otros en la batalla espiritual? Orando unos por otros, ayudándonos en los momentos en los que hay una caída. En la actualidad, la verdad es que me dio gusto de que cuando se enteraron algunas personas de que estaba un poco enfermo por esta situación, rápido vinieron a apoyarme.
afortunadamente Dios permitió que mi esposa no estuviera enferma. Entonces, aunque estoy aislada de ella, pero gracias a ella pues estoy plenamente cuidado, apapachado, y pues estamos en su momento saliendo de esta crisis. Vamos a leer nuestro último versículo. Ya terminamos. Ay, casi no la contamos. Todos. Mateo 26, 41. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo, literalmente la carne, es débil. Mateo 26, 41. Amantísimo Padre, gracias porque me permitiste concluir esta escuela dominical pese a los problemas de salud que son unas pruebas más que tú nos mandas. Señor, agradezcamos en su momento que Dios nos ha permitido conocer más de tu palabra hoy, pero sobre todo ayúdanos a orar y tener todos los elementos que nos dice Pablo para que podamos realmente resistir las tentaciones y seamos dignos cristianos tuyos y seguidores tuyos. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.